¿Qué tal? Buenas tardes. Una vez más nos encontramos aquí en este cuarto encuentro de este programa sobre formación sobre prevención de abusos y generación de ambientes cuidados. El miércoles pasado tuvimos la grata intervención de Cecilia Rodríguez Palma, que nos habló sobre abuso de conciencia, claves para una protección integral. Y como sucedió en los otros miércoles, queremos compartir con ustedes cuáles son aquellas reflexiones que nos fueron llegando durante la semana. Entre las cuestiones que nos fueron diciendo, se valoró la diferenciación entre abuso de conciencia, de poder y sexual. Algunos reconocieron haber sufrido abuso de conciencia sin saberlo en su momento y destacaron el impacto de tomar conciencia. Se habló de la conceptualización del adulto vulnerable, fue clara y útil. Se señaló que esto puede darse tanto en ámbitos clericales como laicos o familiares, lo cual amplía la mirada pastoral. También nos comentaron que se planteó revisar prácticas comunitarias, se criticó el clericalismo y el autoritarismo como causas del abuso que generan hipocresía y alejan especialmente a los jóvenes. Por otro lado, la prevención no es solo tarea clerical, los laicos deben tener un rol activo de escucha y formación. Cualquier agente pastoral puede abusar si no es consciente de sus límites. La necesidad de abordar el problema sin demonizar el ministerio sacerdotal ni caer en juicios generalizantes, cuidar la dignidad de todas las personas. Y finalmente, se habló de que estos espacios ayudan a tomar conciencia, compartir experiencias silenciadas y generar cuidado. En zonas vulnerables se valoró tener herramientas para desnaturalizar el abuso. Algunos ya aplicaron lo aprendido. Estas son algunas de las reflexiones que nos fueron llegando durante toda esta semana. Y hoy vamos a tener el tema de los vínculos en ámbitos eclesiales, herramientas y acuerdos para el buen trato. En esta oportunidad, las docentes que nos van a acompañar son Marcela Ferro, quien es profesora de Filosofía y Psicología, Instituto Alicia Moro de Justo, licenciada en Educación Religiosa de la Universidad de FASTA, acompañante espiritual del Centro Espiritual Santa María, catequista. Finalmente pertenece a la comunidad del Centro Espiritual Santa María, en donde se desempeña como responsable de contenidos, itinerarios de formación de modalidad virtual y responsable del área de prevención y creación de espacios seguros. También nos va a acompañar hoy como docente Ana Inés Ahumada de Santa Marina, profesora de Lengua y Literatura de la Universidad Católica Argentina, acompañante espiritual del Centro Espiritual Santa María, profesora en el curso de acompañamiento espiritual del mismo centro y en la Escuela para Laicos de la Diócesis de San Isidro. Bueno, la verdad que una enorme, enorme alegría estar aquí hoy con todos ustedes. Vamos llegando al final de este taller que, no sé, por lo menos a mí en lo personal me ha movilizado mucho. Me da mucha, mucha alegría toda esta devolución que vamos teniendo de la gente, todo esto que comentaba Facundo, ¿no? Y, y bueno, los invito entonces antes de comenzar a hacer un momentito de oración, ¿no? Para realmente disponer el corazón para este último encuentro y para abrirnos a todo esto que se nos va a plantear. Entonces los invito a cerrar los ojos, a llevarse las manos al corazón, tomando conciencia de cómo están hoy, cómo están ahora. Vamos a ir dejando lo que estábamos haciendo antes. Queremos abrirnos, Señor, a tu presencia aquí, ahora, en este momento tan, tan sagrado, en el que tantas personas han querido unirse para formarse como apóstoles de la prevención. Inhalo y exhalo, cada vez abriéndome más, disponiéndome
Queremos escuchar tu voz, Señor, en la realidad de la iglesia. Queremos escuchar tu invitación a ser agentes activos en la prevención. Y en este tiempo del Espíritu Santo te invocamos, Espíritu, para que nos ayudes a participar activamente en este tema y a mí en lo particular, que pongas palabras en mi boca que ayude a poder comunicar lo que quiero contarles. Y todo esto lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y también como un modo de conectarnos, los invito a ir mirando las caras, los rostros de todos los participantes, e ir pasando las hojas, ¿no? Voy reconociendo personas muy queridas y otras que no conozco, a todas las recibo en el corazón, ¿no? Este momento tan sagrado que tenemos, que hemos decidido entregar para ocuparnos de este tema difícil, doloroso en la iglesia. Bien, mandamos como una mirada amorosa, aceptante a todos los participantes aquí, como un agradecimiento lindo de estar aquí reunidos. Y así ya abiertos y predispuestos, comenzamos entonces la presentación. Así que bueno, ahora sí empezamos con esto de los vínculos en ámbitos eclesiales, herramientas y acuerdos para el buen trato. Es importante entonces esto que vamos retomando de los encuentros anteriores, ¿no es cierto? Y queremos traer ahora lo que nos contó Daniel Portillo en el segundo encuentro, que habló de 3 factores interconectados en el marco de las eclesiopatías. Y él hizo la diferencia, no es una cleropatía, no es un problema del clero esto que está sucediendo en la iglesia, es un problema de todos como miembros bautizados de la iglesia, todos tenemos que sanar nuestro sistema, ¿no? Tener un sistema que impida los abusos, que favorezca los espacios cuidados, ¿no es cierto? Estos 3 factores interconectados. El psicopatológico, que es el perfil del abusador, de la abusadora, lo sistémico, es decir, cómo nos vinculamos en la iglesia, cómo son los vínculos en mi comunidad. Son vínculos que nos ayudan a tener un espacio cuidado, son vínculos de respeto, vínculos de escucha, vínculos de diálogo entre todos, o son vínculos en donde uno ejerce el poder coercitivamente, en donde también lo circunstancial puede ayudar, ¿no?, a favorecer los abusos, o por el contrario, las circunstancias cuidadas, amorosamente acordadas en la comunidad, ayudan a prevenir los abusos, ¿no es cierto? Entonces hoy, como nos vamos a dedicar a la prevención, vamos a hablar específicamente de lo sistémico y lo circunstancial para la prevención del abuso y la generación de espacios cuidados. Y pasamos a la siguiente. Y primero nos vamos a detener en qué significado tiene la palabra prevención. La prevención viene de la palabra latina praeventio, que quiere decir preparar con antelación, es decir, antes, preparar antes lo necesario para evitar un daño, anticiparse a una dificultad, avisar a alguien de que puede estar en riesgo. ¿Y cuál es el objetivo de la prevención? Precisamente este, impedir que un daño se llegue a concretar. No queremos llegar tarde a los abusos. Ha habido mucho tiempo en el que este tema fue silenciado y ahora queremos prevenir. Y por eso todo este encuentro va a estar anclado en este concepto clave de la prevención. Y la prevención va a tener 3 etapas. Una etapa primaria, que es evitar que ocurra. No queremos que ocurran más abusos, ni en la iglesia, ni en las familias, ni en el trabajo. El abuso en todas sus formas, como nos hablaba en el último encuentro Cecilia. No solo el abuso sexual, sino el abuso de conciencia, el abuso de poder, el abuso espiritual y el abuso económico. Queremos evitar que ocurra el abuso en nuestra sociedad, concretamente en nuestra iglesia. Una etapa secundaria, que es detectar cuando ya se produjo el abuso. Yo tengo que estar
formado, atento para poder detectar tempranamente el abuso e intervenir oportunamente. ¿Para qué? Para que esto no se prolongue en el tiempo, no se cronifique este abuso y sus daños sean mucho más graves. Cuanto más tiempo perdure el abuso, la víctima queda mucho más dañada y es muchísimo más difícil sanar, ¿no es cierto? Entonces, una segunda etapa es detectar rápidamente, poder leer los síntomas, las señales de que hay una persona que está siendo víctima del abuso. Y una tercera etapa que es acompañar, cuando ya se produjo el abuso, acompañar el camino de sanación. Es un camino doloroso, es un camino que requiere mucha compasión, mucha paciencia, poder recrear el vínculo de confianza con la persona que ha sido abusada. Entonces, bueno, va a requerir muchas herramientas de las cuales vamos a hablar eh, en este encuentro. Bien, en todo abuso hay básicamente tres personas que van a intervenir en la situación de abuso. El abusador o abusadora, la víctima, y después están las personas que rodean a este abusador o abusadora y a la víctima. Son lo que vamos a llamar los terceros. Martínez Bernal llama esto los terceros y habla con palabras muy crudas sobre estos que somos todos nosotros, que somos los espectadores, que podemos ser activos o pasivos. La realidad es que cuando una familia enfrenta una situación de abuso, es tan terrible la situación que muchos de esos terceros ella los llama son doblemente ciegos. ¿Qué quiere decir esto, que son doblemente ciegos? No ven que no están viendo el abuso, no pueden ver porque quedan paralizados ante esa escena horrorosa que se produce a veces dentro de la misma familia, a veces en la iglesia y a veces en el trabajo, en toda la sociedad. Entonces estos terceros pueden ser pasivos en cuanto que son ciegos, doblemente ciegos. No ven que no ven. Hay otros que ven, pero minimizan el daño. Bueno, no habrá sido para tanto, quizás esta persona está exagerando, habrá que ver si fue así, minimizan. Entonces la víctima siente todavía más dolor porque no es escuchada, ¿no? Alicia nos contaba en el primer encuentro que para que una persona sea creída, a veces tiene que contar hasta 7 veces su situación de abuso. Bueno, en esto los terceros tienen una importancia radical. Animarse a escuchar, ¿no? Eh, y también a veces los terceros no se animan a escuchar, a ver, porque dependen también emocionalmente de ese abusador o económicamente del abusador, ¿no? Entonces lo que queremos es ser terceros activos. ¿Para qué? Para evitar que ocurra, para intervenir oportunamente y para acompañar el camino de sanación. Pasamos a la siguiente, en donde vamos a ver cómo es el rol de estos terceros. Y esta autora, Martínez Bernal, lo diagrama con dos triángulos. El primer triángulo grafica al abusador en su esquema de poder. Todo abuso es un abuso de poder. Domina a la víctima y también domina a estos terceros inactivos, a estos terceros sometidos, a estos terceros que no pueden darle la voz a la víctima y denunciar. De este modo, el rol del abusador o de la abusadora se agiganta, se cronifica, decíamos. Mientras que cuando tenemos una red de terceros activos que están despiertos a la situación, pueden contrapesar el poder del abusador o de la abusadora, porque pueden escuchar, ver y darle voz. La víctima le resulta muy difícil denunciar. Entonces, si hay terceros activos comprometidos, pueden ayudar a la víctima a poder salir de esa situación de sometimiento. Y para evitar que ocurra, como decíamos, las herramientas son tres. En primer lugar, evitar que ocurra. Para evitar que ocurra, lo primero es educarnos, como decía alguien recién en el chat, ¿no? El comentario era la importancia de la educación. Efectivamente, educarnos sobre el tema, lo que estamos haciendo todos aquí ahora, formarnos. Yo me tengo que formar y a su vez tengo que ser canal de formación en el espacio que ocupo, canal
de formación en mi parroquia, canal de formación en mi familia, hablar del tema. De esto sí se habla, de esto sí tenemos que hablar. Ayudar a tomar conciencia sobre el abuso y sus consecuencias en donde yo esté. Hablar, animarme a hablar de este tema, ¿no es cierto? Promover la prevención. ¿Y cómo puedo promover la prevención? Participar en esfuerzos de prevención con campañas de concientización y educación. Trabajar para crear entornos seguros donde el abuso sexual o de conciencia o económico sea menos probable. Y para trabajar en estos, para crear estos entornos, lo importante es trabajar en cada una de nuestras comunidades. Para eso nos formamos, para después poder trabajar en la comunidad generando acuerdos, generando criterios de comportamiento. ¿Qué situaciones, qué circunstancias pueden favorecer el abuso? Bueno, esas no más. ¿Qué circunstancias nos ayudan para prevenir el abuso? Bueno, caminemos por ese lugar, ¿no es cierto? Y también nosotros ser un modelo de comportamiento respetuoso, ser ejemplo en las relaciones personales y comunitarias. ¿Y cómo puedo ser ejemplo? ¿Cómo soy ejemplo? Bueno, aceptando la corrección fraterna, siendo yo respetuosa de la dignidad de los otros, aceptando las diferencias, aceptando otros criterios, fomentando relaciones basadas en el respeto a la dignidad de cada uno. Y poder ser modelo también implica esto que sabemos que es el amor, que el amor implica límites. Así sí y así no. Si hay una secretaria que habla de mal modo, no la voy a justificar diciendo, ay, bueno, ¿viste cómo es ella? Tiene mal genio. Y no, te voy a pedir, fulana, que lo hablemos bien. Ya no más los gritos, el maltrato. No, no podemos normalizar esto que estamos viviendo en la sociedad, desde el presidente para abajo, en cantidades de campañas de maltrato. Vemos en las redes una cantidad de maltrato en todos los políticos. No podemos normalizar esto. Esto tenemos conciencia. Así no. Así no. Este no es el modelo que nos dejó Jesús. No queremos relacionarnos de este modo. Nosotros tenemos que ser canales para ese así no más, así no más, por favor, así no más, ¿sí? Esto es ayudar a evitar que ocurra, hacer estos acuerdos. Y pasamos entonces a la siguiente, donde vamos a hablar de otras herramientas, de este segundo paso que es detectar e intervenir oportunamente. Exactamente. Nosotros tenemos que estar atentos a detectar, a identificar posibles factores de riesgo en el accionar de los grupos comunitarios. Al estar formados, yo estoy atenta a ver cómo se usan las redes en mi grupo de confirmación. El coordinador se comunica directamente con una coordinada y entran en un diálogo y puede generar situaciones y relaciones confusas. Bueno, así no. Si yo detecto una situación de bullying, de que alguien sufrió una burla en el colegio y estoy en un grupo de confirmación, qué bueno acoger, recibir a esa persona, que esa persona se sienta valiosa, que esa persona se sienta reconocida, valorada, respetada en su dignidad. Que estemos atentos a detectar si hay alguien en el grupo o de matrimonios o en el grupo de bautismos, en el grupo que coordinemos, cualquier tipo de agente pastoral. Qué importante es que pueda detectar si hay alguien que de repente se está aislando más, ha tenido cambios de comportamiento, queda en silencio, opacada, por ejemplo, por el marido o por la mujer en el grupo de matrimonios. Si hay cada vez más desconfianza, más aislamiento, si vemos violencia explícita o solapada, en esto que decía antes, gritos, chistes, burlas. Bueno, esto es intervenir oportunamente. El coordinador de cada uno de los grupos en nuestra parroquia tiene que estar preparado para intervenir oportunamente, detectar posibles situaciones de abuso en las personas con las que yo me relaciono, ¿sí? Y esta cita, ¿no? Que estamos haciendo una paráfrasis de lo que dice Díaz Aguado, que lo contrario, voy a sacar el chat, lo contrario a la violencia y la exclusión no es el orden, sino el vínculo. Lo que nos ayuda
a mejorar es tener vínculos sanos. La escuela, y nosotros agregamos la parroquia, pueden ser espacios de reparación si logran generar una experiencia significativa de respeto mutuo, ¿no? Todos conocemos los casos de jóvenes que llegan al grupo de confirmación sintiéndose apocados, que han tenido quizás una situación de bullying por las redes o en los compañeros de colegio, y que llegan así como tímidos, avergonzados, y por la experiencia maravillosa del grupo de confirmación empiezan a sentirse empoderados, empiezan a sentirse mirados, queridos, valorados, ¿no es cierto? Y entonces empiezan a reconocer sus capacidades, su dignidad, ¿no? Y después se deciden a ser coordinadores de confirmación, después son coordinadores de posconfirmación, son coordinadores de misión y se van como afirmando en su identidad. Bueno, allí la parroquia funcionó como un espacio de reparación identitario. Qué lindo es cuando somos en la iglesia un espacio de reparación de la identidad de un joven o de un adulto vulnerable. Y un tercer paso, un tercer momento, una vez que desgraciadamente ha sucedido el abuso, en donde ya hemos llegado tarde y no pudimos prevenirlo, no pudimos impedirlo, no estaba en nuestras manos poder impedirlo. Cuando aparece una revelación de abuso, alguien se acerca, abre su corazón y hace este paso tan difícil para la víctima de poder revelar un abuso. Bueno, viene esta necesidad de acompañar en el camino de sanación del abuso. Es un acompañamiento muy difícil, es un camino muy doloroso, muy doloroso, para el cual nos tenemos que formar, ¿no? Y aquí las acompañantes espirituales, bueno, tenemos como mucha historia y experiencia en acompañar este tipo de situaciones, porque se acercan muchas personas, porque desgraciadamente las estadísticas son muy duras, muy dolorosas de la cantidad de abusos de todo tipo que hay en nuestra sociedad. Entonces, bueno, cuando aparece un abuso, cuando aparece la revelación, primero siempre creerle a la víctima, creerle. Es muy raro el caso en que una víctima inventa un abuso, donde no fue abusada e inventa, porque es tan difícil pronunciar que fue abusada, que requiere como mucha valentía poder traspasar esa, esa muralla de silencio, ¿no es cierto? Y el que escucha tiene que escuchar y no juzgar, no juzgar ni a la víctima, ni siquiera al victimario. Tenemos muchas veces la tentación de por solidarizarnos con la víctima, por empatizar con la víctima, atacar al victimario y tener juicios condenatorios del victimario. Primero escuchar. Después habrá un discernimiento, un acompañamiento, ¿no? A esa víctima. Pero escuchar, no juzgar, ¿no es cierto? Y en ese acompañamiento vamos a ayudar a la víctima a buscar recursos y servicios de apoyo. Por ejemplo, asesoramiento terapéutico. Nunca podemos quedarnos solos en este acompañamiento a la víctima, mucho menos si no estamos especializados en el tema. Esto es un acompañamiento en red. Si a mí llega alguien en mi parroquia y me dice, tuve esta situación de abuso o tengo esta situación de abuso en mi grupo, lo más importante es primero acudir a las personas que están formadas en el tema, buscar una red de apoyo, ¿no? Y ver cuál va a ser esa red de apoyo. Si hay un consejo de prevención en mi diócesis, recurrir al consejo de prevención, recurrir a apoyo terapéutico especializado, ni siquiera cualquier apoyo terapéutico especializado en abuso, porque es de verdad una rama que requiere como un comportamiento muy específico en el que hay que formarse. Ofrecer espacios de escucha, ¿no es cierto? Incluyendo todos los sentimientos y preocupaciones de la víctima, ¿no? Recibirla así como es, así como decía el otro día Cecilia, la persona que ha recibido un abuso, sobre todo de algún miembro de la iglesia, ya sea moral, abuso espiritual o abuso sexual, es seguro que esa persona está terriblemente bloqueada en su fe,
bloqueada en su confianza en la iglesia. Entonces, no apurar ninguna oración ni hablar de Dios hasta que la persona abra esa puerta. Recibir inclusive el enojo, la furia, recibir la decepción, la tristeza, la angustia. Hay que ser como muy sólidos internamente para poder acompañar a estas víctimas sin juzgar, sin opinar, recibiendo a veces una catarata fuerte, muy fuerte emocional, ¿no es cierto? Y recibirla así, con toda aceptación, con toda apertura, ¿no? Más allá de que ya tenga un espacio profesional de acompañamiento. Cualquiera que le toque escuchar una revelación de abuso, tiene que disponerse a escuchar, escuchar y en principio a morir escuchando, dicen los acompañantes. Y reconstruir la confianza siendo con la víctima muy, muy responsables y coherentes. La persona que viene a revelar un abuso es una persona muy herida en la confianza. Reconstruir esta confianza es una tarea de años, no es de un encuentro a otro, es una tarea prolongada, una tarea que requiere muchísima paciencia, compasión, prudencia, ¿no es cierto? Coherencia. Cuando la persona pone en palabras el abuso, ¿no, no se me escucha? Hay alguien que ha dicho que no, no se escucha. ¿Se escucha bien? Sí, Sí, se sí, se escucha escucha bien. Sí, perfecto. se escucha bien, sí. Es esperable que cuando la persona revela un abuso, la víctima entre en una montaña rusa emocional. Una montaña rusa emocional, como decíamos antes, puede ser enojo, furia, desesperación, ¿no? Y bueno, hay que poder acompañar todas esas emociones. Y acercarse a la persona que le generó confianza y pudo abrirse y pedir ayuda y volver, y al hacerlo es como que vuelve real el tema. Cuando yo lo pongo en palabras, lo que yo tenía bloqueado y oculto en mi corazón, se vuelve real. Entonces puede ser que la persona, después de revelar, se aleje, se ensimisme, se silencie, a veces hasta como dude de sí misma, ¿no? Bueno, hay que esperarla en esos pasos, ¿no? Puede acercarse y alejarse, puede pedir un acompañamiento y después desaparecer del acompañamiento y después volverse a acercar. Bueno, tener como toda esta paciencia con el proceso que va a transcurrir en el corazón de esa persona, en el cuerpo de esa persona, ¿no es cierto? Eh, por eso es muy importante ser profundamente empáticos y pacientes, porque el proceso es largo y requiere, bueno, de mucha profesionalidad, de mucha formación en esta tarea. Y por eso es tan importante no quedarnos sanos, no quedarnos solos. Y ahora, Marce, te doy la palabra para seguir trabajando las comunidades con sus distintas características y cómo pueden ayudar o no ayudar en este proceso de sanación. Y seguimos entonces con las herramientas. Marce, te doy la palabra. Uno de los factores fundamentales de la prevención, como bien lo mencionó Anita, es el entorno, la misma comunidad. Ya una comunidad sana es una comunidad preventiva per se, ¿eh? Donde no hay lugar al menos disminuye el riesgo de abuso. Entonces acá estábamos comentando distintos tipos de comunidades que podemos. Nunca en las clasificaciones, no soy amiga yo de las clasificaciones, no son puras, nunca, siempre se entremezclan. Por ahí en una comunidad puede ser pasiva en algunos sectores y en otros no, puede ser muy activa en otras áreas. Pero para poder tener un poco y ayudarnos a mirar nuestras propias comunidades, sí podemos ver acá como actitudes, por ejemplo, una actitud pasiva de las comunidades, como simbolizada en la avestruz, es donde acá no pasa nada, o en general solemos escuchar en el tema de los abusos, sobre todo, no, no, en esta comunidad no sucede, ¿no? En esta comunidad no pasa nada. Acá todo está bien, todo está en orden, o sea, es algo que ha disminuido la mirada o la actitud crítica. ¿M? Después está la que sí está presente,
cuando sucede algo. ¿M? O sea, simbolizada con el bombero voluntario, le digo yo, ¿no? O sea, es decir, que actúa o porque pasa dentro de la misma comunidad, o porque pasa o en la comunidad de al lado, o porque pasa en otra familia que no es la mía o las nuestras. Entonces se acelera, se apaga, se acelera todo, pero no hay una continuidad tampoco en esas medidas por ahí que se toman respecto del tema que estamos hablando. ¿Eh? Se sabe salir adelante, se sabe solucionar el problema, pero no hay una continuidad. O sea, solamente cuando aparecen los focos de incendio. Después una que es totalmente medida y total, que es el asesor de seguros, ¿no? La preactiva, todo previene, pero no hay espacio para la flexibilidad, para poder, para lo nuevo, para innovar. No está todo tan medido, tan controlado, que carece, corre el riesgo, mucho riesgo de ser inflexible. ¿M? Y después tenemos las comunidades proactivas, que está puesta en la mirada de lo que pasa y también una proyección, porque prevenir tiene mucho que ver con el futuro, tiene mucho que ver, acá corremos riesgo en esto, puede pasar tal otro, y ponemos las herramientas para eso, donde se interviene frente a las dificultades o a los conflictos que puedan suceder, y al mismo tiempo se puede proyectar en una mirada mucho más integral. No es para evitar, yo tengo que tener una comunidad proactiva, no para evitar los abusos, sino porque necesitamos en nuestro desarrollo integral como personas tener comunidades sanas. El abuso es una consecuencia de otro tipo de estructuras de comunidad donde o no puedo ver o dejo de ver o hay mucho control. Es decir, no es para tener una comunidad proactiva para evitar determinadas cosas, sino que es para crecer integralmente. Ese es el objetivo fundamental. Y esto el sínodo de Francisco ha insistido mucho en esta estructura. Nosotros por ahí tenemos estructuras más verticalistas, no solamente en la iglesia, ¿eh? Eh, tenemos en general, en Latinoamérica hay como más verticalistas, son desde lo político, lo eclesial. Y el Papa Francisco ha propuesto un desafío enorme de esta que él llama comunidad sinodal, es decir, donde todos participamos activamente del crecimiento y de las decisiones en la vida de la iglesia. No se cambia de un día para el otro, pero sí nosotros acá creo que los laicos tenemos fundamentalmente una función en este momento activa, ¿no? De no permitir, o sea, de no dejar de ocupar los lugares que tenemos que ocupar, ¿no? Entonces, una comunidad sinodal, al estilo sinodal, es una comunidad fundamentalmente que escucha, en la cual se comparte, como las primeras comunidades que ponían sus bienes en común, ¿no? Están los Hechos de los Apóstoles, que venimos teniendo toda la Pascua leyéndolo, acompañar, sobre todo a los más débiles, a los vulnerables, y entre todos, porque todos necesitamos, y fundamentalmente es una comunidad donde se vive la libertad. ¿M? O sea, eso es un semáforo, podría decirlo, de qué grado estoy libre y puedo ejercer mi libertad en esta comunidad. Eso internamente todos sabemos, eso nos damos cuenta. Si mis opiniones son escuchadas, si soy tenida, si es la, todos somos tenidos en cuenta y tenemos un lugar, como en una familia. ¿M? Y sobre todo lo que demuestra así en la práctica una comunidad proactiva, sana, integral, es qué sucede frente a los conflictos. ¿M? Frente a los conflictos, ¿se enfrentan, nos sentamos? ¿Qué actitudes despierta si se enfrentan las crisis? Si se toman las crisis como desafíos de crecimiento, y después el respeto en el disenso, que es muy difícil, pero es posible,
y un consenso en las decisiones. O sea, esta comunidad es responsabilidad de todos. ¿Mm? Y o sea, caminamos juntos, ¿no? Compartiendo y acompañándonos. Entonces, una comunidad proactiva que está en estado de prevención, porque no porque esté en estado de prevención es integral, sino porque abarca todas las dimensiones de la persona y el bien común, si es una comunidad que va a estar en estado de prevención. Bueno, esta situación no nos gusta, tenemos que hablarla, hay que hablar con las personas, hay que estar atento, ¿no? Y porque esta comunidad que nuestras comunidades parroquiales o de movimientos o la escuela, nosotros hemos hecho una elección de que sea en base a los valores del Evangelio, en base a Jesucristo, o sea, el fundamento es el Evangelio. Entonces, la medida también, si vivimos o no, ¿no? Como decía, en eso reconocerán que son mis discípulos, ¿no? En el amor que se tengan los unos a los otros. Entonces, siempre, obviamente, claro, todos estamos pensando, bueno, pero en mi comunidad fallamos en esto otro, nos falta crecer. Obvio, por supuesto. Siempre, bueno, ¿qué es lo central de mi comunidad? Y segundo, bueno, ¿en qué? No que en la crítica, ponernos el ojo en la crítica, sino en qué puedo aportar yo de los bienes en común para que esta comunidad sea realmente integral y esté basada en los valores del Evangelio. Y eso nos va a llevar toda la vida que podamos tener en una comunidad. Pero bueno, el desafío es ser cada vez más iglesia día a día. Acá quisimos poner algo que pueda hacer que ustedes se lleven como herramientas prácticas ¿y por qué esto? Bastante dijo Anita respecto a este tema, pero todos de alguna manera acá tenemos distintos roles como agentes pastorales, o en la catequesis, o en Cáritas, o en la liturgia, o en las escuelas, habrá docentes acá o directivos, y las víctimas no eligen, digamos, bueno, le voy a ir a tal persona, las personas vienen, se abren, nos ven en un ambiente confiable como es la iglesia, como es la acción de caridad o misión de la iglesia, entonces se acercan y dicen, bueno, acá voy a poder decir. Entonces, muchas veces, eh, al poder actuar sin mala intención, nadie tiene acá mala intención, uno siempre quiere ayudar, pero hay situaciones como es específica, como puede ser el abuso de todo tipo, donde podemos cometer sin tener intención imprudencias que no favorezcan a este camino de sanación que ha detallado Anita, ha anticipado Anita en esto. Entonces, por ahí es muy difícil, sobre todo si vemos a una persona sumamente vulnerable, a un niño, a un adolescente, por ahí nos cuesta más, el adulto viene como más armado. El hecho de tener, de recibir a la persona, acá lo más importante es la capacidad de escucha que tenemos. O sea, es sentarse el tiempo y supónganse que nosotros tenemos una urgencia, algo así, dice, bueno, mira, yo quiero escucharte, tengo interés en lo que me vas a contar, yo en media hora me desocupo y me voy a sentar a hablar. ¿Por qué? Porque, bueno, no puedo ahora, pero después esos momentos, hay momentos en este tipo de revelaciones que son únicos, que es ahí o no es, sobre todo con los adolescentes, ¿no? En otras dificultades que puedan tener eh, como que es muy importante que ese espacio de una persona que nos va a abrir su corazón es sagrado. Entonces es una escucha em, sin juzgar a nadie, a ninguna circunstancia, sin poner en duda, ¿no? Y fundamentalmente las personas necesitan que, que ser creídas. Aunque internamente es muy difícil muchas veces, porque inmediatamente nuestros mecanismos defensivos tratan de buscar una salida que no sea, ¿no?
Entonces hay que ser como muy consciente de uno mismo para evitar no pronunciar en la persona que revela esa circunstancia que viene apabullada, exigida por el secreto de su abusador o de la comunidad incluso, o una familia o familiar, quiero decir, en este sentido, es muy difícil, uno tiene que tener mucha conciencia de uno, de lo que va surgiendo al mismo tiempo que va escuchando, de lo que puede surgir en nosotros. Si no, esto no es claro, no puede ser lo que me está contando, es imposible. O sea, todas esas cosas que a uno se le van surgiendo al escuchar a una persona en estas circunstancias, tenemos que tener mucho control, diría yo. ¿No? Entonces, bueno, primero escuchar, creer, validar todo el tiempo las emociones, sobre todo de ira, de enojo. Incluso por ahí no tanto de ira y enojo, por ahí nos puede, la misma víctima muchas veces justifica al abusador. Y puede ser que me dé bronca, digamos, que cómo lo justifica, ¿no? Entonces, bueno, así como ir validando lo emocional y eh, que ese espacio, como decía en la primera charla, y es una estadística, que una persona para que le crean es así. Hay un promedio que dice que lo tiene que decir 7 veces para encontrar a alguien que realmente la valide en lo que va a decir. ¿Qué, qué hacer? O sea, una cosa, creo que la que viene en la segunda, en la siguiente filmina, es importante tener en cuenta esto, ¿no? O sea, no presionar, no pedir detalles. O sea, es fundamentalmente concentrarnos en la escucha silenciosa y confirmar al otro con nuestra mirada, con nuestro sentimiento. Evitar preguntar eh, intimidades, detalles que no vienen al caso. Evitar enjuiciar, no prometer cosas que no estamos seguros que vamos a cumplir. No, yo esto te lo soluciono, no, esto yo lo voy a... O sea, silencio y escuchar y a sentir y no hacer promesas. Y acá hay algo muy importante, porque la persona dice, yo te quiero contar esto, pero que no se lo cuentes a nadie. Entonces eso sí lo tenemos que dejar en claro. El secreto no, viene de una situación de secreto en general, o de quien está en un grupo de personas que, supónganse abuso de poder, no es secreto, pero sí la confidencialidad. ¿Qué significa? Acá, de todo lo que vas a decir, de acá no va a salir, excepto que tu vida corra riesgo, que tu integridad corra riesgo. Y vamos a pedir, o sea, siempre avisarle a la persona que vamos, no ser nosotros salir de ese encuentro, nos callamos, escuchamos y salimos a contar o a buscar. Siempre la persona tiene que estar enterada de nuestras acciones. Yo esto lo voy a comentar, supónganse, menor de edad si es adulto, vamos a ir juntos y querés que te acompañe, que vayas una persona que te va a ayudar y nosotros también saber con anticipación qué con qué red cuento frente a este tipo de circunstancias, de crisis o dificultades. Jamás dar opiniones. Bueno, yo opino que, no, no, o sea, lo más importante y la certeza es lo que está la persona revelando. Y ver, sobre todo si hay menores, que esto es otro tema y otra charla, que, que donde porque es muy border de lo legal, es qué pasa cuando es un menor y hay un riesgo. Entonces, esta red del cual yo tengo que tener acceso, tengo que estar informado cómo tengo que proceder cuando una persona o una mujer que tiene temas de violencia, cómo hacer, cómo tratar de buscar seguridad para esta persona física y emocional y espiritual, etcétera. Y fundamentalmente, si yo no sé y no consulté, no dar soluciones. O sea,
No, lo que pasa que vos tenés que actuar tal cosa, lo que pasa que tenés que irte, o sea, vamos juntos, porque en el fondo eh, es la persona la que tiene que hacer el camino. Yo acompaño a esa persona. Entonces, si decía esta persona, vamos a estar juntos, yo te voy a apoyar, pero el protagonista es la persona, no yo, no que el bombero voluntario sea el que tome el protagonismo. Y un poco ya lo dijimos, que no juzgar, no ignorar la revelación, mm, es no tomar decisiones respecto sin consultar a los profesionales, a los que saben, no descuidar la salud emocional de la persona. Estas son cosas que ya lo dijimos, Anita lo dijo y yo también hice mención en general. Pasamos a la otra filmina y acá hay Marce, una serie, Marce, sí. ahí decía algo también que está bueno aclarar, no confrontar al agresor. No me Ah, dan ganas a totalmente, mí sí, de ir y decir, ay, ahora le voy a decir que cómo te hizo eso. sí, No, no, eso sí. tampoco conviene. Perdón, No, no, agregar porque a la esto. persona tiene que volver a su casa en caso de abuso intrafamiliar. O sea, y nosotros no somos jueces ni fiscales. Somos humildes servidores que tratamos de hacer lo mejor para las personas y es la persona que está a cargo de su vida y de su propio camino de sanación. O sea, si esto está como, fíjense que está como centrado uno, ¿cómo no me lo contaste antes? O esto que yo qué hago con esto. O sea, estas manifestaciones de lo que a mí me pasa es lo que tengo que evitar no manifestar, ¿no? Y yo que la persona puede estar hablando y decir, y yo pensar ¿y qué voy a hacer con esto? ¿A quién voy a acudir? O sea, eso no hay que manifestárselo a la víctima. El tema del perdón, bueno, es otro tema que es muy complejo, pero no pedir a la persona cuando inicie un camino que perdone. El perdón va a ser al final de su proceso. Entonces muchas veces nos sale, no, pero vos tenés que perdonar. Y yo diría, dejemos que la persona tiene que atravesar un largo proceso de sanación terapéutico, eh, emocional, espiritual incluso. Entonces, eso no tratemos de buscar respuestas o de dar respuestas rápidas porque no le hacemos bien, porque acá hay como que dejar que el otro pueda abrirse a algo que capaz que lleva años en silencio y autoculpándose de esa circunstancia. Estas son cosas, no lo puedo creer, qué mala persona, o estás seguro que pasó, sobre todo cuando vienen personas con recuerdos de la infancia, ¿no? Y entonces son adultos, pero ¿estás segura vos? O sea, no dudar. Esto es, bueno, así como esta frase tan contundente que se cita mucho del Papa Francisco, ¿no? Las heridas nos prescriben, ¿no? Los delitos, las circunstancias, pero, y que es una herida que no solamente afecta a, a la persona en sí, sino a su entorno y a su familia y a sus amigos. Por ahí nosotros, nuestra experiencia personal, tenemos personas que han sido abusadas, que han sido víctimas de violencia de distintos modos y abusos, y sabemos el efecto, así se lo llama víctimas secundarias, aquellas que los padres, ¿no? Los hermanos de una víctima, tienen también las consecuencias de esa herida. ¿M? Entonces, por eso es muy importante esta mirada integral, como decíamos, como comunidad de atender y de estar como una madre amorosa, ¿eh? Eh, como padres amorosos, cuidando la integridad total de las personas que son parte de nuestra familia y comunidad, ¿no? Gracias, Ana Inés y Marcela. Ahora vamos a proponerles que vayamos, como lo hicimos en las ocasiones anteriores, a los grupos. Vamos a formar otra vez grupos de 7.
Vamos a estar aproximadamente unos 20-25 minutos. Y la consigna para hoy es estas tres preguntas. ¿Qué fue lo que más me llamó la atención de la charla y por qué? En la comunidad donde estoy, ¿tenemos algunas pautas para un ambiente seguro y cuidado? ¿Qué propuestas quisiera llevar a mi comunidad para hacer crecer los ambientes seguros y cuidados? Esperanza, herramientas, urgencia, escucha, herramientas nuevamente, entusiasmo, agrado, ser muchos, escuchar, necesidad, esperanza, escucha, proceso, luz, apertura, empatía, red, formación, compromiso, ser equipo. De esto sí se habla: esperanza, herramientas, diálogo, sanación, ánimo, solicitud, custodiar, sensibilidad, compromiso, escucha, gracias, misericordia, formación, herramientas, compromiso nuevamente, desnaturalizar, espacio de escucha, vínculos, conciencia, divulgar herramientas, equipo, apertura, comprometerse, esperanza nuevamente, conciencia, conocimiento, empatía, sanar. Bien. Bueno, muchas palabras que nos van reflejando cómo nos ha llegado esta charla y estos encuentros. Previo a pasar a las preguntas, vamos a recibir algunas palabras que nos está acompañando nuestro obispo, Guillermo Caride. Buenas noches. Quería un momento simplemente para agradecer a todos los que han estado trabajando para hacer posible este espacio durante estos miércoles, a todos los disertantes y a todos los que estuvieron trabajando para que pudiéramos tener este espacio. Así que muchas gracias a todo el Consejo de Protección, a todo el equipo que estuvo trabajando. También es algo que motiva a seguir caminando, porque para todos es una motivación para seguir avanzando en esto de generar comunidades saludables, de tener vínculos sanos en nuestras comunidades, que allí es la mejor prevención de que no sucedan situaciones donde se abuse o se maltrate. Así que bueno, doy gracias a Dios por estos encuentros y le pido al Espíritu que nos ayude en nuestras comunidades a ir desarrollando esos vínculos saludables que nos permite vivir el cuidado entre nosotros. Que simplemente quería tener este espacio para poder agradecer. Bien, gracias Guillermo por acompañarnos en esta tarea de tener ambientes cuidados en nuestros grupos de la diócesis y poder compartirlo con nosotros. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas, vamos a ver algunas de ellas y vamos a ir respondiendo lo que podamos. Una de las preguntas era ¿cómo habría que tener en cuenta lo sistémico en una comunidad parroquial donde hay cáritas, jóvenes, catequesis, matrimonios, etcétera? Anita. Bueno, ¿qué es lo sistémico? Es un sistema, o sea que como parroquia somos un sistema. Puede tener diferentes áreas, tiene diferentes áreas, el área de catequesis, el área de adolescentes, el área de matrimonios, etcétera. Todos esos sistemas queremos que sean abiertos, participativos, de un diálogo sincero, respetuoso. Puede haber, como dijo Marce en algún momento, un área, por ejemplo, Cáritas, que esté funcionando de un modo con maltrato, con abuso moral. Bueno, tendremos que mirar esa área. Y el Consejo Pastoral reunido, está bueno que mire si hay algún área específica que está haciendo, bueno, no siguiendo el ejemplo de Jesús. Está gritando, está haciendo maltrato o está haciendo cualquier otra actitud que no sea la que nos pide el Evangelio.
Bueno, eso es una comunidad que está atenta a supervisarse. Y si no encuentra los recursos dentro de la propia comunidad, qué bueno es pedir ayuda, que algún visitador externo venga al consejo y nos evalúe cómo estamos funcionando. Es buenísimo que la comunidad acepte ser supervisada en sus procedimientos y en sus modos de crear una comunidad segura. Bien. En cuanto a qué herramientas pueden brindarnos para realizar una buena escucha ante alguien que nos comparte que sufrió algún tipo de abuso en la iglesia, Marcela o Inés. Y hay muchos recursos. Es un tema muy en boga en este momento, el tema de la escucha. Hay cursos, hay talleres. Nosotros incluso en el centro tenemos talleres de escucha y demás, pero em, eh, es un ejercicio, es un hábito que tendríamos que hacer o que se proponga la comisión, bueno, cómo vamos a escuchar o demás, darnos más herramientas. Nosotros dimos un pantallazo fundamental para evitar no perjudicar más a la víctima, pero hay más detalles, tiempos, hay que esperar procesos, decisiones para poder acompañar a una persona víctima. Yo creo que es muy importante que nosotros nos capacitemos. Y quiero destacar esto, que Marcela Mazzini que es de la diócesis, tiene o varios me parece, de la Facultad de Teología, hicieron una sobre la conversación espiritual, que es la metodología de escucha que se usó en el sínodo. Eso, empezar, es muy interesante, está en la página del Vaticano, cómo se escucha sin el momento de oración, cómo escuchar, cómo no responder en las propuestas que se van haciendo. Creo que primero y principal, no es que se aprenda en un libro, es una práctica la escucha y la escucha silenciosa. Entonces, creo que uno se tiene que buscar hay que buscar y consultar recursos para hacer cursos o talleres que nos den disparadores y formación. Pero también, y aconsejo, creo que Ágape que sobre esto de la escucha espiritual, que se usó en el sínodo, que es realmente para empezar a foguearse en el tema de la escucha, es hermoso. Pero me parece que también es una decisión y es un hábito que se va formando a lo largo del tiempo. ¿Hay alguna estrategia respecto de campañas y capacitación respecto de la prevención a acompañamiento de situaciones de abuso? Verdaderamente en nuestra diócesis campaña como tal no hay, no hubo específicamente como campaña, sí, este curso, por ejemplo, y varios talleres que en distintos ámbitos pastorales, se fueron proponiendo en en las secretarías de las parroquias, catequesis, bueno, Jurek, Cáritas y demás. Lo que es interesante, me parece, es que justamente esto tiene que ser, este ambiente de este curso, un lugar donde podamos expresar estas ideas, estas propuestas. Por eso es que luego lo vamos a repetir, pero yo solamente ahora lo anuncio. Va a haber un formulario donde las personas, ustedes van a poder señalar cuáles son las prioridades, los temas que nos parece que tenemos que trabajar desde la comisión nuestra y también sumándose, ¿no? Esto es un espacio en continua construcción. Entonces, bueno, creo que eso es apropiado. Pero como tal, campañas no hay, sino fomentar que de estos temas se hablen. Bien. Si alguien plantea en grupo una situación problemática, ¿cómo habría que abordarlo? Esto ya has hablado algo, Ana Inés, ¿no? Em, sí, si alguien plantea en un grupo la situación, algo también dijimos, ¿no? La diferencia entre silencio y confidencialidad. Lo vamos a recibir en el grupo, lo que él quiera comentar, y después lo bueno es buscar un espacio personal, si esa persona quiere seguir abriendo su corazón y poner a disposición de esa persona gente especializada en escucha y en abuso. ¿No es cierto? No quedarnos con solamente el momento grupal, si se pudiera encontrar un momento de encuentro personal, de diálogo
cuidado, bueno, sería deseable, ¿no es cierto? Bien. Gaby, ¿cómo se capacita a los distintos integrantes de los grupos parroquiales? ¿Se trabaja desde el consejo parroquial? Nosotros estamos a disposición siempre y de hecho hay experiencias donde hemos eh, facilitado algún material que vamos elaborando para los consejos parroquiales. Entonces, eso, nos ponemos a disposición y la idea es que desde los consejos parroquiales justamente se pueda trabajar estos temas para que esto que preguntaban antes, que sea esta prevención sistémica, que sea en toda la parroquia, ¿no? Nosotros en general hemos apuntado a ámbitos pastorales más compartimentados, si queremos, con los jóvenes, con los sacerdotes, con las secretarias parroquiales. Bueno, justamente creo que el desafío es poder intervenir en los consejos parroquiales que tienen esa mirada eh, más del cuerpo, digamos, de la parroquia, ¿no? Más sistémica. Bien, gracias. Además del asesoramiento terapéutico, ¿es aconsejable recomendar a la víctima la vía judicial la denuncia? Acá hay que hacer una diferencia en Mm, esto. Una cuestión es cuando la víctima es mayor de edad y una diferencia es cuando la víctima es un menor de edad. Para la ley, los delitos, sobre todo estamos hablando de delitos sexuales, el- la ley le da la potestad a la víctima para que se pueda investigar un delito de índole sexual. Entonces, si la víctima es mayor de edad, se la puede acompañar para que realice la denuncia en la vía judicial, civil, pero es decisión pura y exclusivamente de la víctima. Distinto es el caso de los menores. En el caso de los menores y puntualmente en lo que hace a la diócesis de San Isidro, el criterio que viene desde que se formó este consejo, ya sea oportunamente cuando estaba el obispo Ojea y ahora también con el obispo Caride, la decisión si ocurre algún caso de abuso sexual dentro de la iglesia y que la víctima es un menor de edad, el obispado va a hacer la denuncia. Después tendrá que continuar el tema de los que tengan la patria potestad, pero ante un menor de edad víctima, el obispado toma la decisión de hacer la denuncia penal en sede de la justicia civil, ¿no es cierto? Esto con relación también a la pregunta de si es conveniente que el abusado siga trabajando en el lugar donde fue abusado. eh, Dentro de lo que es el protocolo, que es otro de los documentos que sacó la diócesis, sí lo que establece es que haya una separación de la víctima y el victimario. En el caso de que sea un trabajo, bueno, hay cuestiones laborales también, pero por lo general se separa al victimario de ese lugar, sin decir por esto que esta persona es culpable, pero hay que separar a las partes. Entonces, ya sea o en un ámbito laboral o en un ámbito parroquial, si esto sucedió en algún grupo de una parroquia, hay que separar a las partes, sin decir si es culpable o no es culpable. Es una cuestión para poder continuar, separar a las dos partes de que no sigan compartiendo el mismo grupo. Por ejemplo, en el caso de que haya sido un coordinador y un coordinado o dos coordinados, bueno, hay que separarlos. Mientras esto se va acompañando, no hay que mantener a las personas en un mismo grupo. Bueno, estamos llegando ya al final de este programa de 4 encuentros, en el cual, bueno, además de dar las gracias a las dos expositoras que tuvimos hoy, también lo hacemos nuevamente respecto de Alicia, de Daniel y de Cecilia, que nos vinieron acompañando también en los otros miércoles. Y desde el Consejo de Protección de Niños, Niñas, Adolescentes y Adultos en situación de vulnerabilidad de acá de la diócesis de San Isidro, Centro de Espiritualidad Santa María de la Universidad de San Isidro, les queremos dar las gracias a todos ustedes por haber participado en estos encuentros, por haberse interesado en este tema tan importante. Este tema que es una propuesta que nació desde este Consejo de Protección que a mí me tocó coordinar y ser la cara visible, pero somos algunos más los que estamos en este consejo
eh, que estuvimos en estos encuentros, estuvieron atentos a que todo saliera bien, eh, anotando las preguntas, en fin, todos estuvimos colaborando y no quería dejar de mencionarlos a ninguno. Agradecerle, bueno, también desde el Consejo al Centro de Espiritualidad Santa María, a las autoridades de también la Universidad de San Isidro, al Grupo Educativo Marín, que también nos prestó este Zoom, especialmente a Jorge, que estuvo con nosotros cada miércoles para que no tuviéramos ningún inconveniente. Y la idea es que esto se siga en adelante, que no solo haya esta formación y capacitación que hemos tenido, sino tratar de preparar otros encuentros para que entre todos podamos seguir capacitándonos para tratar de tener estas comunidades protegidas en cada uno de nuestras, ya sean comunidades parroquiales, organismos o donde estemos compartiendo la fe y participando plenamente y activos como una iglesia sinodal.